SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En Hoy por Hoy estamos a viernes, vamos concluyendo semana, pero hay muchísima información, alguna abierta, mucha para analizar, con la ayuda esta mañana de Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nacho Corredor, buenos días. Muy buenos días. Y Gonzalo Velasco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hay mucha información del ámbito internacional, porque enseguida iremos al acuerdo de paz que ayer ratificó el gobierno de Netanyahu y que teóricamente debería entrar en vigor en 24 horas, las 24 horas posteriores a esta aprobación. Estamos en las horas previas también, está previsto que sea a las 12 del mediodía cuando conozcamos el ganador del Premio Nobel de la Paz, ya saben, para el que se postula Donald Trump, al que apoya Benjamin Netanyahu. Veremos qué pasa, hablaremos de ello, pero primero me quiero centrar en algo que dijo ayer Donald Trump al margen del proceso de paz en Gaza, que lo dijo desde el propio despacho Oval, recibiendo al primer ministro finlandés. Finlandia es uno de los países fronterizos con Rusia, de los que más preocupados está por las amenazas que llegan desde ese país, por las amenazas de Putin. Los periodistas les preguntaron a los dos por la defensa, por el gasto en defensa ante estas amenazas, y Trump respondió así, señalando directamente a España. Tenemos un miembro rezagado, España. Hay que llamarles y preguntarles por qué son rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN, francamente. Trump, además de hablar de que la economía española va bien, gracias a él, se refiere a esa negativa de España a invertir ese 5% del PIB en defensa, que es el compromiso que el gobierno de Estados Unidos impuso en la última cumbre de la Alianza. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. No quiere el gobierno confrontar directamente como respuesta a esta amenaza de expulsión de la OTAN o esa petición de expulsión de la OTAN. No quiere el gobierno hablar directamente o aludir directamente a Donald Trump, pero sí ha respondido a esta sugerencia de expulsarnos de la OTAN. Sí, no lo ha hecho a través de un comunicado oficial porque, como decías, no quiere la Moncloa entrar en una escalada verbal con la Casa Blanca, pero el gobierno sí que hace algunas consideraciones a esas palabras de Donald Trump. Recuerdan que España es un miembro de pleno derecho de la OTAN, que cumple con sus objetivos de capacidad, dicen, tanto como Estados Unidos. Ponen en valor en el Ejecutivo los 3.000 efectivos que están desplegados en distintas misiones y defienden que el compromiso de España no se puede poner en duda. En general, en el Ejecutivo quitan importancia a las palabras de Trump, las ponen en su contexto. Estaba respondiendo a preguntas de los periodistas y recuerdan que no es la primera vez que se lanzan amenazas a España por su posición en la última cumbre de la OTAN. Trump ya amenazó con hacer pagar el doble a España y en otras declaraciones ya calificó de problema a nuestro país por la posición del gobierno en la última cumbre, una posición que, recuerdan, estaba pactada con el secretario general de la Alianza. Quien sí se ha pronunciado públicamente es el líder de la oposición, Ángels. Lo ha hecho Feijóo a través de redes sociales. Anoche escribía el líder del PP un mensaje en su cuenta en X. Decía: el problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN y lo seguiremos siendo. El problema, dice Feijóo, es Sánchez. Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. Sabemos quiénes son nuestros aliados, escribía el líder del PP. España no saldrá de la OTAN. Sánchez sí saldrá de la Moncloa. Así cerraba Feijóo ese mensaje publicado en las redes sociales. Guille, gracias. Hasta luego. Nos hemos preguntado ante esta petición de Donald Trump a que España sea expulsada de la OTAN, nos hemos preguntado cómo iba el tema del gasto comprometido con la Alianza Atlántica, porque recordemos que España sí se comprometió a elevar el gasto, aunque no tanto como exigía, como pedía Estados Unidos. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángels. Vamos con los números, ¿no? ¿Cuánto exactamente ha incrementado España esa inversión? Bueno, la inyección millonaria de defensa, Ángels, es incuestionable. Desde 2023 la inversión en defensa en España ha crecido más de un 40%. Eso ha permitido que por primera vez en nuestra historia hayamos alcanzado esa barrera crítica del 2%, según ha reconocido la propia OTAN. En términos absolutos, España ha escalado muchos puestos, es el 7º país de la Alianza Atlántica. España va bien en inversión en equipamiento y desarrollo tecnológico, estamos muy por encima de la media.
pero la foto fija se mide en base al PIB y ahí no salimos tan bien. Seguimos en el furgón de cola de la Alianza Atlántica. Estamos de hecho entre los 6 países que menos invierte en la OTAN, junto a Macedonia del Norte, Luxemburgo, República Checa o Portugal. En la última cumbre, en la tensa cumbre de La Haya, los países de la OTAN pactaron llegar al 5% de su PIB en 2035, como presionó Estados Unidos, pero España se descolgó, firmó la declaración final, pero pactó con Mark Rutte que nuestro país se quedaría en el 2,1%. Esa posición de España, Ángels, ya provocó la ira de Donald Trump, que recordaréis amenazó incluso con intensificar los aranceles contra los productos españoles. Gañuelos, gracias. Un abrazo. Recordemos esa imagen, esa fotografía del presidente del gobierno un poco alejada en esa foto de familia de esa cumbre de la OTAN. España va bien en cuanto al gasto, va cumpliendo los compromisos, pero, Edu, ¿le parece poco a Donald Trump? Sí, bueno, este señor. Hablaremos mucho esta mañana de este señor. Sí, primero, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, que yo recuerde, se atreve a hacer unas declaraciones así sobre un miembro fiable que ha dado pruebas de serlo en operaciones de desplazamiento de tropas en zonas en conflicto muchas veces, que en los últimos no sé cuántos años nada parecido a esto habíamos escuchado. Segundo, el Tratado Fundacional de la OTAN es del año 1949 y tiene un artículo que es el número 13 que explica una única posible vía de salida y es la renuncia voluntaria de un país miembro de la OTAN a salir. No hay un mecanismo jurídico descrito en el tratado por el cual un país pueda ser expulsado. Yo no sé si esto Donald Trump lo sabe o le da igual, porque hay en Donald Trump un epicentro claro de uno de los grandes problemas que asiste hoy a la conversación mundial, y es que hay una disociación clara entre el lenguaje y la realidad. Es la gran factoría de hechos alternativos del mundo, es este señor. Y los procesos de ejemplos más o menos parecidos que vemos en Europa son ejemplos seguidos de este señor, que es una gran factoría de disociación de la realidad con respecto al lenguaje, de producción de hechos alternativos. Así que, primer elemento ese, no hay posibilidad de expulsar a un país miembro de la OTAN. 2, si el gobierno español tiene dudas sobre las cuantías que este señor exige, el gobierno español tiene razón en tenerlas. Porque es aleatorio el famoso 5%, sí. Porque este mecanismo que que el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos ha planteado de que los países miembros de la Unión Europea que son miembros de la OTAN financien a través de la OTAN la compra de armamento a la industria norteamericana, es una vía que el gobierno español parece que no quiere seguir y tiene razón en no querer seguir. Quiero decir con esto, y quiero llevarlo a donde me gustaría cerrar. Necesitamos un debate sobre gasto militar serio en la plaza pública y democratizado. Es decir, necesitamos politizar el debate sobre el gasto militar. Primero, porque es evidente que hay una amenaza latente. Un país en la misma frontera del este está invadida por un sátrapa llamado Putin. Ucrania está invadida por Rusia. Necesitamos reforzar la autonomía en defensa y seguridad porque Estados Unidos parece que se quiere borrar desde 1949 hasta la actualidad, por primera vez en su historia, de cooperar con la defensa europea en caso de una invasión militar. Es verdad. Tercero, para hacer eso bien, necesitamos que sea un debate democrático, con luz y taquígrafos en la plaza pública y que podamos deliberar sobre él las sociedades democráticas europeas. Y no podemos entrar en un truco de exigencias ni en un laberinto de exigencias, de amenazas de expulsión, de salones oscuros, de lugares donde no sabemos muy bien dónde habita este debate, porque básicamente este debate se alimenta con un presupuesto que es nuestro dinero. Nuestro es nuestro, el de todos los que están escuchando este programa, el de todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa, el de nuestro dinero, nuestro presupuesto. Por tanto, tenemos derecho a debatir de esto, a politizar esto en el sentido de que sea un asunto deliberado, consensuado, discutido, pactado y implementado finalmente con arreglo a lógicas. España no pinta nada con un 5% de financiación sobre su PIB en gasto militar. Primero, porque la industria europea y española no lo absorbe. Segundo, porque los tiempos de entrega de armamento y material bélico son 10, 12, 15 años. Tercero, porque si Estados Unidos tiene un problema económico, que lo tiene y muy grave, tendrá que encontrar vías
paralelas para arreglarlo que no sean que el capital europeo, el dinero europeo, compre armamento a la industria norteamericana. Por tanto, que se lea el artículo 13 del Tratado de la OTAN, el señor Donald Trump, a lo mejor lo ha leído y le da igual, no sé muy bien dónde se sitúa este señor en los planos de la verdad y de la mentira, pero no hay mecanismo posible para expulsar a un país de la OTAN. Yo no puedo estar más de acuerdo y no lo puedo explicar además mejor de lo que lo ha hecho Edu, pero para ilustrar esa idea invito a que se escuche o se lea la intervención completa de Trump cuando dice cuando profiere esta amenaza hacia España. Él antes de eso asevera que con Finlandia forman una entente militar, no sé qué adjetivo siempre hiperbólico usa, y añade tenemos una entente militar muy buena porque nos compran muchas armas. Claro. O sea, no por otra cosa, ¿no? Porque nos están comprando mucho, ¿no? Luego dice, bueno, a ellos les va bien, a España también parece que les va bien, pero, en fin, es un discurso inconexo, es una amenaza que no viene de una deducción, de un razonamiento complejo, ni tampoco de una estrategia, es una de esas ocurrencias, pero la tesis está muy clara. Lo que tenemos que hacer es comprarles armas. Ayudar a su economía. Exacto. Yo creo que lo que ha expuesto Edu acerca de la politización del gasto militar es crucial. Y yo creo que la posición de Pedro Sánchez, difícil, porque fue muy difícil, ha recordado en esa cumbre de la OTAN, cómo quedó un tanto al margen, cómo mostró de una manera clara su desacuerdo y cómo las relaciones con Mark Rutte son bien complejas desde antaño, no solamente desde que es secretario general de la OTAN. Creo que fue una posición racional, porque la idea es introduzcamos discusión, introduzcamos deliberación sobre esto que nos está pasando, que es que seguramente tengamos que repensar cuál es nuestra unidad militar como europeos, cuál es el nuevo papel de la OTAN en una nueva geopolítica internacional y por lo tanto cómo tenemos que distribuir nuestros recursos. Discutámoslo racionalmente. Lo que no lo es, y esto es lo que creo que hay que llamar la atención, lo que no es racional es ceder a ese relato, a esa polaridad absoluta entre, Putin o armarse, ¿no? O aumentar el gasto militar. ¿Por qué? Pues porque esto es como lo de cañones o mantequilla, ¿no? O sea, de alguna manera sí, efectivamente, las amenazas crecen, el mundo está transformándose, hay que responder, hay que hacerse cargo, hay que concernirse, hay que preocuparse de esto, pero tenemos que ver exactamente en qué gastamos. Efectivamente, Edu lo acaba de explicar, necesitamos esas armas, necesitamos ese material, va a llegar a tiempo para las respuestas inminentes, se va a invertir en otro tipo de cuestiones logísticas, en coordinación, en formar una unidad militar distinta. Todo eso tiene que estar en la discusión pública. Y eso es lo que yo creo que el gobierno de España ha hecho bien y logró introducir el acuerdo en el seno de la OTAN, y eso es lo que hay que celebrar. En el mundo de ayer, si un presidente de los Estados Unidos hubiera hecho una afirmación de estas características, hoy el escenario de la conversación pública global sería distinto. Sin duda. En el mundo de ayer, si el presidente George Bush hubiera hecho esta afirmación, hoy habría una crisis diplomática de primer orden, no solo con España, sino probablemente con la Unión Europea. Y probablemente todos van a hacer ver que no le han escuchado. Esas son también algunas de las ventajas, si no queremos ver la frivolidad de lo que significa del mundo de hoy. En el mundo de ayer, con todo lo que ha hecho y dicho Donald Trump, hoy probablemente la alianza transatlántica ya estaría rota y, sin embargo, no es así. España no va a salir de la OTAN. Y ya le gustaría, no sé, a Xi Jinping que eso fuera verdad. No va a salir de la OTAN. Y nos da un pretexto, en cualquier caso, esta declaración para hacer lo que están señalando tanto Gonzalo Velasco como Eduardo Madina, ¿no? Que es socializar un debate que es profundamente necesario. Probablemente Finlandia ha tenido menos capacidad de reaccionar de forma sofisticada al debate planteado por Estados Unidos porque su opinión pública vive la amenaza de Rusia en el aquí y en el ahora. Y eso lleva a tomar malas decisiones, como que después de que Donald Trump critique a los europeos por no haber invertido en su seguridad y defensa en todo el último siglo, la respuesta de algunos países no sea vamos a tener más autonomía, sino sea vamos a comprarte a ti esa seguridad y esa defensa. Estamos viendo en la última semana cómo hay incursiones de drones permanentemente en las fronteras de algunos países de la Unión Europea. Y el debate es más que necesario porque la seguridad y la defensa no solo va de armarse, va de otras muchas cuestiones que tienen que ver con, en el fondo, el mantenimiento de nuestro sistema de derechos y libertades. Dicho eso, y como nota a pie de página,
Lo que sí hay es abierto un debate, y Estados Unidos está presionando al respecto, que creo que también es bueno socializarse, sobre la relación de ese país con distintos aliados. Por ejemplo, con Marruecos. Para Estados Unidos, Marruecos es un aliado estratégico, al menos desde los acuerdos de Abraham y el reconocimiento que hubo por parte de Marruecos al Estado de Israel. Fue un acuerdo tan importante que hasta después de eso se modificó la posición de España en relación a algunos asuntos de Marruecos, como el reconocimiento del Sáhara. Bueno, no, aquí hay un debate que está vivo, digamos, en el microcosmos de las personas dedicadas a la seguridad y a la defensa, y es que si es un escenario real que Estados Unidos plantee que las bases de la OTAN que están hoy en España no estén en España y estén en Marruecos. Y este tipo de mensajes hay que leerlos más en ese tipo de claves que en la explicitud de los mensajes que se lanzan, porque, insisto, España no va a salir de la OTAN. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos, vamos tirando del mismo hilo porque vamos a hablar del acuerdo de paz. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Nacho Corredor y Gonzalo Velasco. Vamos con el plan de paz de Donald Trump para Gaza. Ya saben que ayer por la tarde hubo reunión del gobierno israelí y Israel acepta esta primera fase. Es el primer titular que demuestra un avance importante hacia la suspensión de los ataques. El otro es que varios países han empezado a poner tropas a disposición de una futura misión de paz sobre el terreno. A partir de aquí, los matices y los detalles de un pacto que, tampoco nos engañemos, sigue siendo frágil y que todavía genera algunas dudas. Así que nos vamos a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque de momento, a pesar de que ayer el gobierno aprobó este plan de paz, de momento Israel ha seguido atacando a Gaza. Lo que se espera es que esto deje de suceder en cuestión de horas, ¿no? Y que sus tropas empiecen a replegarse. Sí, de hecho, horas después de que el gobierno israelí ratificara este acuerdo, que Ángels lo ha hecho a la 1:30 de la madrugada, se esperaba que este anuncio llegara a las 8 o 7 de la tarde. Ayer quedó claro que Israel no tenía ninguna prisa en dejar ratificado totalmente este acuerdo. Pues bien, poco después, durante esta madrugada, el ejército ha bombardeado, por ejemplo, el sur de la Franja de Gaza, según está informando la agencia de noticias Wafa. De momento no sabemos si ha habido víctimas mortales, pero lo que nos están contando algunos gazatíes es que siguen escuchando, lo vamos a escuchar aquí también, ese zumbido de los drones que siguen sobrevolando en la Franja de Gaza. Este es el sonido que les ha perseguido durante estos 2 años y a estas horas lo siguen escuchando, pero al mismo tiempo estas fuentes gazatíes también nos están confirmando, Ángels, que ha empezado este primer repliegue del ejército. Nos lo acaban de confirmar. Recordemos que en estas 24 horas tienen que pasar de controlar el 80% al 53% más o menos por ciento del enclave. En las últimas horas Hamás también ha dicho que ha recibido garantías por parte de los mediadores de que esta guerra ha acabado, pero esto lo vamos a ver en las próximas horas y sobre todo, antes, una vez concluya ese primer intercambio entre rehenes por presos palestinos. Porque en teoría, sobre el papel, tendrían que pasar 24 horas para que cesaran los ataques. Esto sería esta madrugada que viene. Exacto, es el periodo de tiempo que se ha pactado, pero al final, Ángels, lo que estamos viendo es que lo que en un primer momento propuso Donald Trump se ha ido cambiando totalmente, porque este plan no tenía 2 fases, eran 20 puntos, y lo han reconvertido en la misma fórmula que se ha ido aplicando en las otras treguas. Los otros puntos todavía no están negociados, el desarme de Hamás, quién va a gobernar la Franja de Gaza. Lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es esta primera retirada que nos acaban de confirmar estas fuentes gazatíes que se está produciendo, y lunes o martes que empiece ese intercambio. Pues Nuria, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Gracias, un abrazo. Ya ven que el plan de paz lleva cosido su nombre. Es imposible ahora mismo hablar de todo esto sin hablar del mismo que estábamos hablando antes de la pausa publicitaria, del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, porque él ha impulsado el plan, porque él se encarga de recordarlo en cada ocasión que tiene. Así que vamos a saludar a nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Buenos días, Ángels. De hecho, no solo quiso adelantarse al anuncio de Netanyahu y dar por concluida la guerra antes de que el primer ministro hebreo anunciase la decisión de su gabinete, sino que también se preocupó ayer de escenificar su triunfo en cada acto que tenía en la agenda. Sí, como era previsible, Donald Trump dedicó el día de ayer a sacar pecho del acuerdo.
Y básicamente recibir elogios desde el presidente de Finlandia, a quien recibió ayer en la Casa Blanca. A los secretarios de su gobierno que en una reunión de gabinete ante la prensa le alabaron uno por uno. De hecho, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, The president had some extraordinary phone calls and meetings that required a high degree of intensity. Destacó, por ejemplo, que Trump mantuvo llamadas y reuniones que requerían un alto nivel de intensidad. Pero luego también el pacto ha sido celebrado entre la oposición. Legisladores y demócratas hablan de un acuerdo monumental, aunque eso sí, lo hacen con mucha cautela y destacando que aún quedan obstáculos por superar, mientras que otros, como el expresidente Barack Obama, no han querido darle este reconocimiento y en sus comunicados han evitado completamente mencionar explícitamente al presidente. Ahora vuelvo contigo, Sara, porque como se está hablando tanto de esa posibilidad de que Donald Trump consiga el Premio Nobel de la Paz a partir también de este acuerdo conseguido entre Israel y Hamás, pero primero quiero que los analistas que me acompañan esta mañana, Nacho, la confianza que tienes o no en este plan de paz. Bueno, los antecedentes son siempre de incertidumbre cada vez que se ha anunciado una solución estable en Oriente Medio, ¿no? Esa es la realidad. La semana pasada estaba Ehud Olmert, primer ministro israelí en España, en La Toja, en Galicia, y nos contaba un grupo de 200 personas que estábamos ahí en los esfuerzos que él hizo en su momento para encontrar ese tipo de escenarios y fueron transicionales, ¿no? Por cierto, Olmert es muy crítico con Netanyahu y con todo lo que ha hecho. No, para mí lo que es relevante de este contexto es cómo se ha llegado hasta aquí y por qué, ¿no? Y yo creo que es importante, antes que hablamos de España y la OTAN, hablar también de España y de Oriente Medio. La realidad es que la Unión Europea desde el inicio de esta última fase de esta situación, la Unión Europea fue muy abstracta y, sin embargo, de hecho probablemente acomplejada por la propia historia. A Alemania le ha costado muchísimo ser contundente con Netanyahu, ¿no? Y España, sin embargo, lo ha tenido muy claro desde el principio, y yo creo que es bueno reconocerlo. Y es bueno reconocerlo porque en el mundo de hoy, donde las certidumbres también que hay en relación, por ejemplo, a las relaciones transatlánticas están tan y tan cuestionadas, España ha sido el único país invitado a la cumbre de la Liga Árabe que se ha celebrado este año de Occidente. Pedro Sánchez ha sido el único primer ministro en asistir, y creo que es relevante tener la capacidad de entender, de generar alianzas y desde luego de tomar las decisiones más correctas. Obviamente Estados Unidos es el país que tiene más capacidad para condicionar lo que pasa en el mundo porque es el país que tiene más fuerza. Y probablemente por eso todo el mundo está mirando hacia ellos. Lo relevante en cualquier caso es, en fin, que en una zona en la que desde hace un siglo ha sido muy difícil que puedan convivir personas de creencias y de visiones distintas, lo puedan hacer. Y desde esa perspectiva, institucionalizar a través de la solución de los dos estados lo que allí ocurre es en última instancia lo único que puede permitir generar algún elemento adicional de certidumbre. El problema es que este acuerdo de paz no garantiza que puedan convivir. Voy a hacer una pausa y a la vuelta retomamos el análisis en este punto. En el abierto, Eduardo Madina, Nacho Corredor y Gonzalo Velasco. Estábamos con el análisis del plan de paz que aprobó ayer el gobierno israelí, aunque todavía no ha entrado en vigor el alto al fuego, no lo hará hasta que pasen 24 horas desde esa aprobación por parte del gobierno de Israel. Y es un plan de paz, Edu, que es difícil no alegrarse porque si no pasa nada, lleva consigo ese cese de los ataques, ese cese del genocidio sobre la población palestina en Gaza, pero que no tiene de fondo la solución de ningún problema. Es más, da toda la sensación de que esa idea que tuvo Donald Trump de convertir Gaza en un resort inmobiliario es un poco por donde va. Sí, es verdad, porque en el mismo momento en el que Palestina, digamos, la Autoridad Nacional Palestina, Hamás, las dos partes aceptan la propuesta de paz, pues matizan nuestra distancia con un procedimiento de producción del acuerdo que yo
no puedo aceptar. Primero, porque soy ciudadano de un país que ha reconocido diplomáticamente el Estado de Palestina. Y en el momento en que un Estado, como es España, reconoce otro, como es Palestina, me cuesta, cultural, psicológica, política, en términos diplomáticos, aceptar un acuerdo donde Palestina no ha estado sentado en condiciones de igualdad. Se ha elaborado, se ha construido entre Estados Unidos y Netanyahu, entre Donald Trump y sus secuaces, y Netanyahu y sus secuaces, tras casi 70.000 personas masacradas en un genocidio de población civil asesinada impunemente ante los ojos del mundo en la Franja de Gaza durante todos estos últimos no sé cuántos meses ya. Y en esa circunstancia, cuando ya la Franja de Gaza está arrasada y la población civil está masacrada y hay un problema masivo de enfermedades y de hambre en esa cárcel a cielo abierto que es la Franja de Gaza, pues hay un acuerdo, es verdad, parece que hay un alto el fuego. No podemos decir que sea una mala noticia la existencia de un alto el fuego, pero yo veo que la manera en la que se ha accedido o se ha acercado las partes a este acuerdo no es la que debería haber sido. Debería haber partido de una mesa en la que estén en condiciones de igualdad sentados tanto Israel por un lado como Palestina por otro. El reconocimiento diplomático del Estado palestino implica que ese esquema es el que solo podemos dar como válido, uno así, no uno en el que uno de los dos estados no esté sentado. No sería aceptable un acuerdo Palestina-Estados Unidos con Israel excluido. No puede ser uno entre Israel y Estados Unidos con Palestina excluido. Ahora, si este alto el fuego termina bien, estaré encantado de venir una mañana a las 8:30 de la mañana y decir, mire, todas mis cautelas no sirvieron de nada porque ha terminado bien. Ojalá, pero me extrañaría que tras todo lo vivido y conociendo un poco el perfil de los protagonistas en Estados Unidos y en Israel, este acuerdo termine generando el esquema que para mí sigue siendo válido, un esquema de dos estados, en paz estable y duradera, con capitalidad compartida en la ciudad de Jerusalén, el esquema clásico ONU, donde nos hemos situado siempre y hemos visto que era el esquema de salida de un conflicto árabe-israelí que hunde sus raíces en la historia y que las tiene sobre todo implantadas tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, preguntabas cuánto de fiable es este acuerdo y si confiamos en su duración. Yo creo que hay que dividir el análisis en dos partes o en dos focos, en dos enfoques. Uno, la paz, otro, el alto en fuego. Claro, esto es más que un proyecto de paz, más que un plan de paz, es un alto en fuego que tiene algunas condiciones para ser relativamente durable respecto a otros pactos previos. Recordemos que Israel ha violado sistemáticamente los altos de los ataques. Durante estos 2 años cada tregua que ha habido ha sido violada de forma brutal por Israel. Incluso según dicen los expertos en el terreno, en septiembre del 24 Hamás aceptó casi las mismas condiciones que ahora. Israel quiso perseverar con sus ataques, ¿no? ¿Qué condiciones se dan? Bueno, principalmente que Israel ha cometido algunos errores, uno de ellos atacar Qatar, lo cual supuso una inestabilidad regional en uno de los socios privilegiados de Estados Unidos, y Estados Unidos ha podido hacer una presión ahí para que Israel acepte estas condiciones. Esto puede hacer que el alto el fuego, es decir, que no sigan siendo asesinados, masacrados y no solamente por bombas, sino por inanición y por negación de la ayuda humanitaria que legisla el derecho internacional, que eso pueda parar durante un tiempo, y eso es de celebrar, pero de una manera muy relativa y muy parcial. Pero esto no es un acuerdo de paz. Y ahí voy a lo que se refería Edu y a lo que además vamos a tener que evaluar en los próximos días. ¿Qué significa construir una paz? Significa desde luego un diálogo entre iguales que reconocen sus distintos fallos. Israel tiene que rendir cuentas y tiene que pedir perdón a la sociedad civil gazatí. Tiene que tener como interlocutor a la Autoridad Nacional Palestina, y seguramente quien deba rendir cuentas no sea la Autoridad Nacional Palestina, sino jamás de una manera separada. Ese es un trabajo que hay que hacer de distinción que creo que es importante. Pero además tiene que haber garantías sobre cuánto va a durar la ocupación del territorio gazatí, porque esa retirada, que es un auténtico chiste, porque Gaza es muy pequeñito, sí. Entonces que se retiren unos kilómetros hacia el interior no significa que acabe la ocupación va a seguir, y no en el acuerdo, es que no salen de la franja de Gaza. No hay ninguna fecha de finalización de la ocupación. Desde luego en el acuerdo no se menciona Cisjordania, desde luego no se menciona Jerusalén. En Cisjordania hay una ocupación que viola todos los acuerdos internacionales desde los años 60, todos, y hay una ocupación permanente y violenta. Entonces, claro, y a esto voy. ¿Qué tienen que hacer los países como España, que hemos reconocido al Estado palestino? ¿Qué tiene que hacer Francia? ¿Qué tiene que hacer Canadá? ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea en su acción internacional? Entrar en el detalle de esta negociación. No podemos seguir diciendo
2 estados, porque mientras haya ocupación del territorio no puede haber un Estado palestino. Mientras no haya autodeterminación de la ciudadanía palestina, no puede haber 2 estados. Entonces tenemos que entrar en el detalle de, 1, ¿quién va a estar en ese comité o lo que sea internacional para garantizar el proceso? 2, ¿quién se va a sentar en la mesa? Que tiene que sentarse desde luego el Estado palestino, la autoridad nacional. 3, que termine la ocupación. 4, hay que hablar del apartheid que hay en Cisjordania y hay que mencionarlo. Y 5, hay que sencillamente exigir que se cumpla el derecho internacional. Es que solo con eso ya estás poniendo a Israel en jaque. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo creo que hay elementos que contribuyen a imaginarse escenarios más optimistas en la medida en la que Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar o Turquía han avalado este pacto. Y probablemente sin ese aval hoy la ausencia de legitimidad sería más evidente, más obvia. Han hablado de ese pacto después de tener una actitud muy cuestionable durante todo el genocidio. Sí, pero lo han avalado y creo que la ausencia de su aval hoy cuestionaría más las posibilidades de éxito. Porque si Egipto no se implica en lo que ocurra entre sus vecinos, probablemente el problema tampoco se pueda solucionar. Egipto ha tenido un papel relevante en todo esto. Hablábamos antes del Nobel de la Paz. Oye, Anwar Sadat, que fue primer ministro de Egipto, fue el primer líder árabe que visitó en su momento Israel, que participó de los acuerdos de Camp David y que ganó el Premio Nobel de la Paz por haber encontrado una solución temporal a un conflicto que lleva mucho tiempo sobre la mesa, acabó siendo asesinado, primer ministro de Egipto, en un desfile militar. Y probablemente este es el elemento, y apunta con algo que decía Eduardo Madina, ¿no? De cómo los procesos que son de arriba abajo a veces tienen muchas fugas, ¿no? Y el elemento cuestionable de este proceso, más allá de aspectos que vosotros habéis tocado, tienen que ver en la capacidad que tiene de que tenga legitimidad para aquellos que se ven implicados por el pacto. Por eso es relevante la implicación de los países árabes. Porque si no, desde luego, el punto de partida es todavía peor. Oye, le pasó a Sadat. O sea, Sadat llegó a los acuerdos de Camp David intentando poner desde la perspectiva de Egipto solución a esa situación y fue asesinado durante un desfile militar. España, que ha sido muy vocal en relación a este tema y la solución de los 2 estados, y que anticipó una oleada que vino después y que fue copiada por buena parte de los países del mundo, su primera reacción ha sido de apoyo al camino iniciado. Y eso vale tenerlo. Ya, yo creo que no se puede hacer otra cosa que no apoyar algo que suponga el fin del genocidio, ni que sea de manera temporal. Bien, pero yo creo que nadie puede oponerse a esto. Pero entonces, pongámoslo en valor entonces también. O sea, pongamos en valor con todos los asteriscos que habéis puesto y que comparto, que el proceso ha sido de arriba abajo, que se hacen unas lógicas que no son las de aquellos que defendemos el derecho internacional. Por cierto, nada nuevo en relación a cómo ha actuado Occidente en Oriente Medio. Porque me gustaría saber cuándo Occidente en Oriente Medio ha tenido una lógica excesivamente distinta. El Reino Unido, ¿cuándo ha tenido una lógica distinta? ¿Se explica el conflicto que hay hoy en Oriente Medio sin el Reino Unido? ¿Se explica sin la participación de Occidente, los complejos de Occidente, el Estado de Israel de hoy? Pues no se explica sin ellos. Y por eso es relevante que Arabia Saudí, que Egipto, que Jordania, que Qatar, que Turquía, que haya una vocación global. Y una frase que le dijo Donald Trump a Netanyahu, que venía a decir algo así como: Bibi, o sea, ya está bien, no puede ir Israel contra todo el mundo. De hecho, hoy el consenso que hay para pararlo tiene que ver con que Israel ha hecho algo que impide que la opinión pública de ningún país pueda hoy estar apoyando eso. Claro, yo creo que por eso ahora lo que tenemos que ver es cómo se articula la acción diplomática compleja, global, y tomando en consideración en buena medida esos agentes intermediarios que son los países árabes suníes del entorno, que tienen un papel importante a esto. Creo que, claro, uno no puede venir a la Unión Europea y decir: ahora yo también quiero sentarme en la mesa, dejadme un sitio, ¿no? Esto no es así de fácil, pero sí que se puede articular influencia, se puede intentar introducir elementos en la negociación y en la conversación, y desde luego se puede hacer una presión pública que por otro lado ha sido relativamente efectiva, no totalmente efectiva, obviamente, pero que Estados Unidos se haya visto presionado para presionar a su vez a Israel, que ante esta ventana de oportunidad del
no solo de sus excesos, sino de los fallos para atacar a Qatar y otras cuestiones que están siendo señaladas como claves, tiene que ver con que ha habido una presión y que la opinión pública, incluso en Estados Unidos, incluso en algunos de los países que apoyan inequívocamente a Israel, está cambiando. De tal manera que ahora no basta con grandes declaraciones institucionales de reconocimiento de los dos estados, porque eso es como señalar la meta imposible, el horizonte casi utópico. Primero tenemos que articular, o sea, es verdad, es el horizonte y esa es... quizás es el punto de partida porque es señalar hacia dónde vamos, la brújula. Pero ahora que hay que articular las mediaciones para llegar a eso, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, bueno, ¿hay tiempo? Sí. Vale, digo que... O sea, Me encanta cuando van mirando el reloj. Sí, porque nunca sé cuándo vamos a Publi y eso, pero yo creo que la brújula es relevante, porque por ejemplo, el Sáhara Occidental la hemos perdido. La hemos perdido. Teníamos una brújula que era una posición diplomática clara, donde España estaba situada con arreglo a la posición hegemónica en el mundo en derecho internacional, marco ONU, etcétera, y la hemos perdido. Hemos tenido un giro extraño que no entiende. Bueno, alguien habrá que lo entiende, pero la gran mayoría de la sociedad española no lo entiende. No sabemos muy bien, nadie lo ha explicado del todo, qué hemos hecho en Sáhara Occidental con respecto a Marruecos. Aquí es justo lo contrario. Aquí tenemos el sentido de la dirección, lo tenemos claro, y el sentido de la dirección es el reconocimiento diplomático hecho un año antes que otros países. ¿Tiene una implicación directa, clara, tal, en un país que está arrasado? Bueno, tiene la implicación que tiene, pero de entrada manda un mensaje político y diplomático de primera magnitud. Solo existen las cosas que se nombran. Y el Estado de Palestina existe culturalmente ante los ojos de bastantes países occidentales porque es nombrado y es reconocido. Es relevante hacerlo, aunque sabemos el significado en términos de implementación práctica que el tema tiene, pero no perder el sentido de la dirección. Imagínate que hubiera un gobierno ahora, Gonzalo, en España, que hubiera girado la posición diplomática parecido a lo que hemos hecho en el Sáhara con Palestina, y que nos hubiésemos borrado de todo esto, hubiésemos hecho como que no vemos, hubiésemos dicho que bueno, el sentido del posicionamiento de España en términos internacionales sería bien distinto. No, yo estoy plenamente de acuerdo, matizo solamente, y me parece fundamental, y haber empujado a otros países creo que es un papel de liderazgo y que ha cambiado la estrategia geopolítica de muchos estados. Pero ahora que se abre este nuevo escenario, hablar de los dos estados y no cuestionar la duración de la ocupación del territorio palestino, cuando no puede haber un Estado soberano si un territorio está ocupado, es como tener la brújula y empezar a caminar hacia el otro lado. Acuerdo, sí. Entonces ahora hay que hablar de estas condiciones, de estos plazos, y esto es lo que hay que poner nuevos elementos. Vamos a volver a Washington porque dentro de unas horas, o una hora y media aproximadamente, a las 11, vamos a conocer quién es el Premio Nobel de la Paz, y ya saben que se está especulando mucho sobre la posibilidad de que este premio al final acabe siendo para Donald Trump, que se está postulando para él desde ya hace tiempo. Recordemos que él se hace llamar a sí mismo el pacificador, reclama este premio en público, y Washington, Sara Canals, presiona por él en privado, ya sea al gobierno noruego o al mismo comité del Nobel. Exacto. Él presume de haber logrado su 8º acuerdo de paz, insistiendo en que su motivación no es la de ganar el Nobel, a pesar de que lleva meses presionando por ello, y junto al presidente de Finlandia reconoció que pensaba que le sería mucho más fácil solventar la guerra en Ucrania y que este será su siguiente reto, aunque minutos después, eso sí, volvía a criticar duramente al presidente Obama por haber recibido el galardón en 2009. Pero en esta comparecencia lo cierto es que fue llamativa la reacción del finlandés, que a preguntas de la prensa sobre si Trump merece o no recibir este Nobel, opinó que para él lo adecuado sería que lo recibiera de zanjar la guerra en Ucrania y que deberían ser el presidente Zelensky y el rey de Jordania quienes le nominen a este galardón, y puso como ejemplo el caso del expresidente de Finlandia, que ganó el Nobel de la Paz en 2008 por haber mediado en varios conflictos. Por cierto, un apunte que igual ayuda a situar más las cosas. Ha publicado la agencia Reuters que el Kremlin ha dicho que Rusia está dispuesta a apoyar la candidatura de Trump al Nobel. Sara, gracias. A vosotros. Claro, ayer lo comentábamos, Trump ha sido fundamental en este acuerdo de paz al que han llegado Israel y Hamás, pero Trump ha sido fundamental también para que Israel pudiera cometer el genocidio sobre la población de Palestina. O sea, se apunta a la paz, pero él ha sido responsable por ese apoyo que le ha dado Benjamin Netanyahu desde que empezó la masacre de palestinos en Gaza. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles. A ver, días. ¿qué posibilidades reales tiene Trump de ganar el premio y quién más está en esas quinielas? Bueno, digamos que en las casas de apuestas de los Nobel no lo terminan de ver. El comité noruego no lo ha descartado, pero su responsable explica hoy, por ejemplo, en una entrevista al diario La República, que el galardón ya se decidió hace tiempo, que la última reunión para decidir al ganador fue el pasado lunes 6 de octubre, es decir, antes de confirmarse ese alto el fuego que Israel ha aceptado esta noche. Y advierte este responsable que no van a cambiar de opinión, que no les afectan las presiones y que en cualquier caso, advierte, para ganar el Nobel de la Paz cuenta lo que se hizo antes del 31 de enero de este año. Y realmente es así. Las bases del premio establecen que las candidaturas se deben presentar antes de ese día, el 31 de enero del año en el que se entrega el premio. Por entonces, lo recordaréis, Trump apenas llevaba 10 días de este segundo mandato y solo había expresado, digamos, su deseo de un alto el fuego en Gaza. Este año, en 2025, son 338 las candidaturas presentadas. El jurado se reúne mensualmente para ir perfilando al ganador y después de esas deliberaciones, quienes están realmente en las quinielas pues son, por ejemplo, una organización de ayuda a las víctimas del conflicto en Sudán, hay agencias de la ONU como ACNUR o también la Corte Penal Internacional. En ningún caso está en esta lista Donald Trump, que aspira a convertirse en el quinto presidente en ganar este premio, aspira sobre todo a igualar a Barack Obama, al que le concedieron el Nobel de la Paz 8 meses después de asumir la presidencia. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. No solo ha apoyado el genocidio hasta el último momento, sino que también ha dinamitado el multilateralismo. Exacto. Ha cambiado el nombre de su Ministerio de Defensa por Ministerio de la Guerra. Claro, o sea, lo que estamos aquí presentes, yo creo que todos coincidimos, Edu, en que esto no es posible, pero el mero hecho de plantearlo, o sea, es que ya a mí me asusta el mero hecho de que estemos contemplando esa posibilidad. Bueno, es que solo hablarlo ya genera un plano alternativo de la realidad, ¿no? Sí. Este señor que dispara lanchas en el Caribe. Exacto. Que pide rearmar el mundo, que dice todo el rato a Netanyahu en esta rueda de prensa famosa, bueno, si Palestina no acepta esto, tendrás mi apoyo para hacer lo que tengas que hacer, que es básicamente completar hasta las últimas líneas el genocidio. Que, en fin, es una fábrica alternativa, es una productora de hechos alternativos, una producción de una realidad de ficción alrededor de la realidad que sucede. Y creo en ese sentido que solo el hecho de estar hablándolo ya es casi que habla más de nosotros que de él, me parece a mí. Gonzalo. Sí, es muy tentador empezar a entrar en análisis psicopatológicos, ¿no? Porque esto, además de pedir que a uno le den un premio y exigirlo, es algo que es una contradicción en sus términos, ¿no? Es como pedir que a uno le feliciten, ¿no? Pues las felicitaciones no son como tales si vienen a cambio de algo, si las exiges, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo relevante es que en caso hipotético, y yo creo que improbable, de que se lo concediesen, supondría la legitimación de un cambio en el concepto de la paz. Sería la sanción de un concepto de la paz que se puede obtener a través de la fuerza, a través de la violencia. Es un concepto de paz premoderno, ¿no? Donde la dominancia militar, la capacidad de la amenaza y el temor generan orden. Y eso no es la paz moderna. La paz moderna se construye de una manera multilateral, se construye de acuerdo al respeto de determinados acuerdos y convenciones jurídicas y morales internacionales, los derechos humanos por encima de todo. Y si no es así, no es paz, es otra cosa, es imposición por la fuerza. Y esto es lo que él está logrando a través de su ejercicio de pacificación por la fuerza, por la amenaza y por el chantaje en distintos conflictos que están ahora presentes en el mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo el diagnóstico de mis dos colegas, pero como ya he iniciado una dinámica disonante o provocadora desde el principio, voy a seguir con ella. Dale. No porque crea que hay que darle el Premio Nobel de la Paz, sino porque es una gran oportunidad para resignificar lo que significan los premios Nobel y en particular el Premio Nobel de la Paz, en la línea en la que estaba diciendo Fernando de defensa del Estado de Derecho, Gonzalo, en la línea de la defensa del Estado de Derecho, en la línea de la defensa del derecho internacional. Lo digo porque probablemente también encontraríamos elementos para haber cuestionado otros premios anteriores. Se han cuestionado, Obama tampoco respetaba en muchas partes del mundo el derecho internacional. Lo que pasa que respondía mucho más a nuestra visión de los derechos y libertades civiles en Occidente de lo que desde luego representa Donald Trump. También hizo ejecuciones extrajudiciales como la de Osama Bin Laden. ¿Eso justifica que Donald Trump deba tener el Premio Nobel de la Paz? No, desde luego que no.
Lo que yo creo que sí que es relevante es, dado la provocación evidente de Donald Trump al autoproponerse en encontrarle un nuevo sentido, entre otras cosas para no acabar asumiendo un concepto de paz, efectivamente, como señalaba Gonzalo Velasco, que esté relacionado con la imposición de una forma determinada de ver el mundo. Y que por eso le apoyan Putin y Claro, Netanyahu, y porque es que dicen, esta paz nos vale. A las 11, la resolución, porque a las 11 conoceremos quién es el ganador del Premio Nobel de la Paz de este año. Vamos a entrar en capítulo de política doméstica y con una cuestión como el aborto, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a hacer bandera del discurso contra el aborto, incluso en contra de su propio partido. Recordemos que el Partido Popular intenta soslayar esta cuestión, lo intentó ya en su último congreso, pero primero el alcalde de Madrid y ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid se lo están poniendo muy difícil. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Ha decidido Isabel Díaz Ayuso declararse en rebeldía también en esto, después de que el gobierno, recordemos, ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas y también, evidentemente, a Madrid para que hagan el listado de médicos objetores. En ella recordaba esta obligación que tienen de garantizar el derecho al aborto y que una de las medidas que contempla la ley es la creación de ese registro de médicos objetores de conciencia, y la presidenta madrileña, en un tono que enseguida van a escuchar, ya dijo primero que no pensaba hacerlo, pero es que ahora ha ido un paso más allá, Torija. No piensa hacerlo, aunque hace solo una semana su gobierno dijo que iba a hacerlo, aunque ya existe un registro muy parecido, pero con médicos que no quieren practicar eutanasias. Hay que recordar también que hace solo 3 años Ayuso defendía el derecho de las menores a abortar sin el consentimiento de sus padres. Hoy lo que dice es esto. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. El presidente del gobierno anuncia que usará todos los instrumentos legales para garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres en Madrid. Advierte de que están dispuestos a acudir incluso al Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar a dos ministros de la política madrileña, como son Mónica García de Más Madrid y a Óscar López del PSOE. Lo que colisiona es la señora Ayuso con el Estado de Derecho. Eso es lo que está colisionando ahora mismo, ¿no? La señora Ayuso lo que ha dicho es que no va a cumplir la ley. Por cierto, un registro que aquí en el Consejo Interterritorial la Comunidad de Madrid votó a favor. Una salvajada más de la señora Ayuso, pero una salvajada grave en esta ocasión. No sé si se refiere a que se vayan a Quirón, a que se vayan a Londres. El aborto es un derecho de las mujeres en este país que tiene que garantizar la sanidad. Con este movimiento Ayuso busca convertirse en protagonista de la agenda política, confrontar de nuevo con Pedro Sánchez, desdibujar la frontera con la extrema derecha ahora que Vox crece en las encuestas y marcar de nuevo perfil propio frente a Alberto Núñez Feijóo. Torija, gracias. Hasta luego. David Junquera, buenos días. Hola a todos. Claro, quiere marcar perfil propio frente a Alberto Núñez Feijóo y le abre esa brecha a Génova que, insistimos, había hecho todos los esfuerzos posibles para mantener en un cajón el tema del aborto y ahora Madrid insiste en agrandar esa distancia. Ayer, después de escuchar esto, Junquera, Feijóo se sintió obligado a salir a corregir a Ayuso con una nota que es verdad que no la menciona ella y hace lo que hace habitualmente, que es mencionar a Pedro Sánchez. Sí, del váyanse a otro lado a abortar, a una carta que destila cierto váyanse a otro partido a opinar, al menos del aborto. Feijóo ha tirado de un recurso en auge en la política española, pero nada habitual en él, la misiva. Un texto en el que deja clara su postura respecto al tema y un texto que deja claro el cabreo que hay en la nave nodriza de Génova y en muchos de sus satélites autonómicos. Se marca una estrategia y luego desde Madrid los jueves pues se revienta. La idea era, una vez más, evitar un asunto que el PP lleva intentando cerrar una semana en vano. Así regateó la portavoz en el Senado las preguntas sobre las palabras de Ayuso a primera hora de la mañana. Ustedes saben que las comunidades autónomas tienen competencias en estos asuntos, en materia sanitaria, y por tanto yo no voy a entrar a hablar de temas que interesan a la izquierda, como es este, que son cortinas de humo. Yo no voy a alentar esto, que es lo único que quieren. Pero un rato después, Feijóo entraba a saco, con una contundencia que buscaba arrollar a Sánchez, pero en la que buena parte del partido también ha visto la intención de mandar un mensaje a la Puerta del Sol. Allí no se dan por aludidos, pero lo cierto es que la redacción ambigua, marca de la casa, hace que el texto sea aplicable tanto al presidente del gobierno como a la de la Comunidad de Madrid. Desde el tuit que la encabeza, el dejen de manosear causas superadas,
dedicadas al párrafo clave. Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por interrumpir su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica y conforme a las leyes. A Génova siempre le gusta presumir de que son un partido que cumple la ley, y esto entra en conflicto con la postura de Ayuso. Muchos de sus colegas de varonías consideran que les hace un feo porque ellos sí están cumpliendo, y recuerdan que lo del aborto no le da votos al PP y se los puede quitar a izquierda y derecha. Ya hay rebelión en redes de los sectores más reaccionarios acusando a Feijóo de defender la cultura de la muerte y recordando que esta misma semana el PP unió sus votos a los del Partido Socialista para rechazar una proposición no de ley de Vox que pedía derogar aborto y eutanasia. Desde Génova hablan de debate cerrado y recuerdan que Feijóo fue reelegido este verano con el 99,24% de los votos y nadie presentó enmiendas para hablar de aborto en el Congreso de julio. Junquera, gracias. Gracias. Gonzalo, dos cuestiones. Aquí la primera, la insumisión de una presidenta autonómica, en este caso Isabel Díaz Ayuso, que se niega a cumplir las leyes, pasa con el aborto, pasa con la vivienda, y después esa falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo que queda en evidencia cada vez que Isabel Díaz Ayuso quiere. Claro, respecto a lo primero, es pertinente porque no hay un debate en España, en la sociedad civil, acerca del aborto. O sea, esto sencillamente es un procedimiento para seguir desarrollando una ley que ha sido aprobada y que, según además reflejan todos los estudios demoscópicos, genera un cierto consenso social. El aborto, desde que se estudia la polarización en Estados Unidos, que fue el caso primigenio, es el ejemplo que se suele usar para hablar de la polarización de las élites. Es decir, es un tema que con matices puede generar un cierto acuerdo, pues a quien es más conservador está más a favor de un tipo de aborto de plazo, es una cosa más restrictiva, pero está a favor. Pero está más alejado del que se niega o niega el derecho al aborto. En cambio, luego vean las élites políticas y dicen este tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, ella aprovecha de un procedimiento, una articulación de la ley, para sacar al espacio público un debate que no está presente, y para meterlo dentro del paquete de temas que se asocia con una determinada identidad política. En un momento significativo, porque en el Ayuntamiento de Madrid acabábamos de tener este debate sobre la falsa información, es decir, la desinformación absoluta que quería proponer Vox, y se alinea totalmente con ello. Feijóo, claro, es que lidera un partido cuya doctrina se deshace cada vez que interviene Isabel Díaz Ayuso, y que no es capaz de llamarla al orden, y que normalmente lo que estamos viendo en la práctica es que cuando pasa un tiempo acaba moderando sus propias palabras, haciéndolas ambiguas, pero no es capaz de decir las cosas a las claras. Eso es algo que no está dentro de lo que ha acordado el Partido Popular y no está de acuerdo a la ley. Yo no sé, las mujeres que votan al Partido Popular, las mujeres que pueden estar tentadas de estar a favor de ciertas posturas de la derecha, ¿qué piensan sobre esto? Porque yo creo que hay que recordar además cuál es el fundamento del aborto, esto de se matan a personas, que es una barbaridad y además es absurdo desde el punto de vista científico. Lo que estamos hablando aquí es del derecho de la mujer para gobernar y ser autónoma sobre su propio cuerpo y sobre su propia sexualidad. Sí, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo, pero desde ahí digo que es curioso cómo en lo que en tenis llaman errores no forzados, en el Partido Popular se llama una y otra vez, se produce una y otra vez. Totalmente, ¿no? Eso. Porque en el debate en el Ayuntamiento de Madrid, que es el gran detonador de toda esta escalera absurda de posicionamientos políticos extemporáneos y fuera de espacio porque las últimas encuestas que hemos conocido dicen que más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad española está de acuerdo con la legislación de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, más del 60% de los votantes del Partido Popular y de Vox. Este es un debate que los movimientos feministas ganaron hace años en España. Los movimientos no vino de las élites, no se lo inventó un señor en un despacho con corbata y lo metió en el BOE. Se lo ganaron las mujeres en la calle, con encarcelamiento, distancia social, señalamientos en pueblos y en ciudades, en una España que no era la de hoy. Y es una batalla, primero ideológica, cultural, académica, intelectual, después es una batalla asociativa, es una batalla social, es una batalla política y es una batalla legal. Y la han ganado todas. Yo tengo el honor de haber votado como diputado del Partido Socialista Obrero Español, la última ley de plazos. La que cambiaba de supuestos a plazos, la que cambiaba de prejuicios a lógicas de tiempo, sin juzgar a ninguna mujer por el hecho de ir a un proceso que de fácil no tiene nada. El grado de deshumanización con el que la señora Isabel Díaz Ayuso habla de este tema a gritos en la Asamblea la describe a ella.
no describe a las mujeres que interrumpen un embarazo, no describe la temperatura de este debate, como señalaba Gonzalo, en nuestro país a fecha de 2025, no describe el grado de consenso social que existe. La frase de Ayuso habla de Ayuso, no habla del aborto, no habla de la interrupción voluntaria de embarazo, no habla de los derechos de las mujeres. Con perdón, señora Isabel Díaz Ayuso, las mujeres en España han ganado este debate muchos años antes de que usted llegara siquiera a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Más allá de eso, el Gobierno ha anunciado un proyecto de ley para una reforma constitucional. Yo puedo decir que no estoy más al 100% porque no puedo. Porque es llevable este asunto al debate de si eso no puede tener o no encaje en nuestra Constitución. Completamente. Porque cada vez que salen voces como la de Isabel Díaz Ayuso, muchas mujeres en España tiemblan. Y el tamaño del derecho civil se siente que queda tocado en el sentido de este tipo de mensajes. Así que a lo mejor ha llegado la hora de, además de encuestas demoscópicas, que la sociedad española tenga un papel todavía mayor en fijar posición sobre este asunto. Estamos alineados y no hay disonancia, digamos, en este... ¿En esto no? En este aspecto. No, yo quisiera tirar del hilo de algo que señala Eduardo. El feminismo probablemente es el partido, el movimiento, el grupo, la comunidad con más capacidad de movilización en estos momentos. Y por eso hay debates que, como en la izquierda pasa con el debate queer, en la derecha pasa con el aborto, que cada vez que emergen lo que generan es una gran controversia dentro de ese espacio político. Yo creo que además absolutamente extemporáneo. Sí que hay un elemento que es el pretexto que se ha usado, además con la eutanasia salió también, ¿no? Yo creo que nada obliga a alguien a aplicar la eutanasia, pero tampoco hay nada que obligue a nadie a ser funcionario público. O sea, yo es que creo que el Estado lo que está es para garantizar el ejercicio de los derechos y sus representantes también, ¿no? E insisto, yo entiendo que haya posiciones morales. Oye, hay personas que se encuentran a lo mejor ante una circunstancia determinada y optan por hacer algo distinto de lo que da opción a la ley. Fantástico, es legítimo. Pero el Estado debe garantizar a través de sus representantes el ejercicio de cualquier derecho y las administraciones son responsables de ello. Muy cortito, esto es muy importante que señala Nacho, y aquí en este programa muchas veces se ha descrito lo que pasa en los hospitales de la Comunidad de Madrid, motivo por el cual muchísimas madrileñas tienen que ir a... Solo el 1% de mujeres en Madrid no llega, creo, al 1% de mujeres en Madrid puede abortar en la sanidad pública. Las administraciones públicas no están garantizando que se cumpla una ley aprobada en la sede de la soberanía nacional. O sea, pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Nacho Corredor y Gonzalo Velasco. Quedan todavía dos cuestiones que no vamos a tener tiempo de analizar, pero casi mejor porque así los oyentes se quedan con ganas de más y eso siempre es bueno. Primero, la crisis sanitaria por los errores en los cribados del cáncer de mama, que Andalucía se ha convertido ya en una auténtica crisis política en esa comunidad autónoma. Ayer cientos de mujeres salieron a las calles para pedir la dimisión de Juanma Moreno porque consideran que el cese de la consejera de Salud, que se produjo el miércoles, no ha sido suficiente. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Y ayer en el Parlamento andaluz todos los grupos de la oposición exigieron la dimisión del propio Juanma Moreno. La crisis sigue creciendo porque vamos conociendo, vais recopilando además vosotros más casos y casos que no solo salen del Virgen del Rocío de Sevilla, como trató de acotar la Junta. Sí, hay otros casos, como el de Puri, que murió el año pasado de cáncer en Villanueva del Trabuco, en Málaga. 3 meses después de su mamografía, recibió una carta citándola para un mes más tarde. Tenía cáncer de mama agresivo. La cúpula del hospital le pidió disculpas a su hija Silvia. Mi madre recibió la misma noticia 3 meses después y con un diagnóstico peor. ¿Qué me estás contando? Del Hospital Macarena de Sevilla, otros 2 casos. El de Reyes, que se enteró de su biopsia cuando saltó la alarma en su médico de cabecera, al que acudió con molestias en el pie. Tenía una cita asignada con un cirujano para vaciar el pecho. El de Antonia, que fue a urgencias con el pecho enrojecido y el pezón hundido. Fue allí donde se enteró del resultado sospechoso de su mamografía, que se hizo 2 meses antes. La mandaron a casa, se gastó 400 euros en la privada y le confirmaron allí el cáncer. María José es su hija. Mire, yo no me puedo ir a mi casa con un pecho rojo y usted me está diciendo que aquí hay una sospecha de malignidad y que ya me llamarán. Y literalmente nadie nos puede ofrecer una solución.
Y a Lola de Jaén tardaron 20 meses en analizarle los nódulos. En junio del año pasado le detectaron el cáncer. Que mi nódulo era un BIRRA tipo 3 y eso significa que tengo que dar un seguimiento de 6 meses durante 2 años, cosa que a mí no me han hecho ninguno. Son solo algunos casos. Fuera del Virgen del Rocío hay más. Otra paciente en Córdoba con imagen dudosa en su mamografía hace 11 meses recibió este miércoles la noticia. Cuando le repitieron la prueba, a falta de confirmación, su diagnóstico es cáncer. Natalia, gracias. Hasta ahora. Y luego está el nuevo enfrentamiento entre la ministra de Trabajo y el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, por la propuesta de Yolanda Díaz para ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar a 10 días. Ayer Garamendi dijo que es una ocurrencia y tiró así de ironía. Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda guay hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. Bueno, la medida se ha planteado también sin contar con los sindicatos, que afean que no vaya a pasar por el diálogo social. Jordi Fábrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. Y también hay riesgo de cierto enfrentamiento con el Ministerio de Economía. El ministro Carlos Cuerpo no se opone, aunque ha pedido encontrar un equilibrio con las empresas. Sí, digamos que el anuncio de la propuesta no ha tenido el mejor recibimiento. Lo que hizo Yolanda Díaz es anunciar que tiene ya escrito un Real Decreto para hacer dos cosas: para ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de familiar, ahora está fijado en 2, ampliable a 4 si hay que moverse fuera del municipio de residencia, y también para crear un permiso por cuidados paliativos. La idea, como hemos escuchado, no gusta a las empresas, a la COE y a su presidente, Antonio Garamendi, al que acaba de responder hace unos minutos desde Ginebra la misma vicepresidenta Yolanda Díaz. Estoy segura que muchísimas personas saben lo que es tener que ir a trabajar tras el fallecimiento de un hijo, de una madre. Estos chascarrillos burlándose de la gente que tiene familiares enfermos son impropios de alguien como lo que usted representa. Dice Yolanda Díaz que las empresas sintieron ayer vergüenza al escuchar al presidente de la patronal, al que acusa de frivolizar sobre este tema. Los sindicatos también lamentan que no se haya hablado de esta cuestión en el diálogo social. Nos dicen desde Trabajo que se les va a informar, pero la idea es llevarlo directamente al Consejo de Ministros, donde se va a encontrar también algo de frialdad, como decías, por parte del ministro de Economía, que ayer decía sí a avanzar en derechos, pero a hacerlo con equilibrio. Es cierto que, por supuesto, también a la hora de hacerlo, como ya hemos dicho en otros grandes proyectos, hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas. Pues veremos en qué se traduce, Jordi. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, pues vamos a contarles que hoy hay libros y música, que es viernes. Sí, y además este temazo de Gorillaz, La colina de la melancolía, que aparece en la banda sonora. Me gusta esto, Madina. Lo mejor que han puesto en muchos meses. Pues la banda sonora de una de las tantas canciones que aparece en la banda sonora del libro de la semana de hoy, que es Los Nuevos, la nueva novela de Pedro Mairal. Maravillosa. Que va a estar a partir... Brutal, que diría que mi amigo. Brutal. Que va a estar aquí a partir de las 10:05 aproximadamente. Y bueno, aparte de esta novela de Pedro Mairal, pues queremos que nos recomienden libros, que donen libros, que nos digan ese libro que les gustó y que quiere que el resto de los oyentes vayan a comprarlo o coger una biblioteca rápidamente para leerlo, y pueden llamar al 900 100 800 para donar libros. 900 100 800. Vale, y a partir de las 11 vamos a echarle un vistazo al nuevo trabajo de Neil Hannon, que es para Iñaki Pascualena y Fernando Neira el disco de la semana. Vale. Después Pascualena va a tratar de convencerte de que puede que no te guste, pero que siempre merece ser escuchado Bad Bunny. Vale, que lo intente. Aquí Fernando Neira es como Tony Blair, es una tercera vía. Vale. ¿Vale? Y luego vamos a escuchar en directo a Viva Suecia y todas las explicaciones que tienen que ver con su último trabajo hecho en tiempos de paz. Después, en tiempos de guerra, llega Héctor Albizua con sus inexactitudes, tergiversaciones, mentiras. Esta semana yo creo que se lo hemos puesto un poco fácil a Héctor Albizua. Sí, bueno, nunca lo tiene muy complicado, hay que decirlo también, ¿no? Vale. Así que con eso llegaremos al fin. Con eso llegaremos al fin de semana. Eduardo Madina, Nacho Corredor, Gonzalo Velasco. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.